días dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendrá el Señor, la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara con la voz del Señor, será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asciende el Señor sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellas. Porque Tofé ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya prisa es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Amén. Señor Jesús, Dios nuestro y Padre nuestro, gracias, Padre, por este tiempo, el día de hoy, Señor. Porque, Señor, por tus misericordias, tú nos regalas un día más de vida y nos permites, Señor, ver la luz. Un día más, Señor. Dios poderoso, gracias por tu palabra, Señor. Porque cuando tú dijiste, Señor, por el poder de tu palabra, hágase la luz, Señor, era para que el resplandor de tu gloria, Señor Jesús, soberano, resplandeciera a través de las tinieblas, Señor. Por eso te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú gobernando nuestras vidas a través, Señor, del poder de tu Santo Espíritu. Sé tú uno con nosotros, Señor. Lo clamamos y lo pedimos en tu nombre, Señor, para que, Señor, las tinieblas que hayan en nuestras vidas menguen y solamente resplandezca tu luz, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, en tu nombre, Dios poderoso, que nos halles justos el día de tu venida, Señor. Que no enciendas tu ira contra nosotros, Señor. Que no nos consumas, Rey Celestial. Que si hay algo, Señor, todavía de tinieblas en nosotros, ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es obediencia, Señor. Que seamos obedientes, Rey Celestial, como tú lo fuiste. Obedientes, Señor, hasta la cruz, Dios poderoso. Porque ese eres tú, Señor Jesús. Y asimismo, Señor Jesús, te pedimos en unidad, como Iglesia, Padre Santo, que uses la vida de nuestro hermano, pastor y predicador Juan Manuel Rincón, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, en él, Dios poderoso, Señor. Que lo uses para que te veamos a ti, Señor Jesús, a través de él. Y para que así, Señor Jesús, venga tu mensaje
claro, Dios poderoso. Señor, que tú nos hables a través del hermano Juan Manuel, Señor. Úsalo como instrumento de tu paz y como vaso de honra, Señor, para que tu palabra, Señor, no llegue vacía, Señor. Para que tu palabra, Señor, se avive en nuestras vidas a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar el mensaje que viene de ti, Señor. Usa, Señor, a este pastor y predicador, Señor. Úsalo tú, Señor, para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Para que seas tú, Señor, entregando tu palabra poderosa, Señor. Viva y eficaz, Dios poderoso, porque tu palabra es espíritu, Señor. Pero sobre todo, Rey Celestial, para que nosotros seamos verdaderos adoradores, Señor, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú, Señor Jesús, eres espíritu y espera, Señor, que te rindamos un culto en adoración, en espíritu y en verdad, Señor. Hemos orado en tu nombre, Señor, y en tu nombre quedamos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, hermanos. Señor Jesucristo les bendiga. Hemos estado estudiando Isaías 30, versículo por versículo, porque la palabra nos ha revelado todo conforme a la voluntad que quiere el Señor que se haga en la iglesia. Hemos recordado que iglesia, o el sentido de iglesia, es los que se congregan. Eso es, el sentido de la iglesia es los que se congregan a una sola. Es decir, a un solo sentir, a un solo propósito, a un solo hacer. ¿Sí? Hoy nos congregamos en el nombre del Señor. Y estamos aquí porque el Señor nos ha llamado a esta congregación. Es decir, esto no ha sido un hombre, sino ha sido la palabra del Señor que nos ha convocado a que le rindamos culto. ¿Sí? A que exaltemos su nombre, a que cantemos alabanzas a su nombre, entendiendo que Él es el único digno de recibir toda gloria y honor. Cuando nuestro corazón viene con esa disposición, nosotros hemos comprendido el propósito de lo que la palabra nos ha venido revelando. Dice en Isaías capítulo 30, versículo 23, dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. ¿Qué quiere decir esto? Hay un principio sobre un versículo que el Señor Jesús enseña. Miremos un momento, por favor, Juan capítulo 10. Este es el propósito incluso de la tarea de la iglesia, que nosotros podamos escudriñar las Escrituras y encontrar la voluntad del Señor que se refleja en Jesucristo. Dice Juan capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 2. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Sí. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Un segundo. Seis. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy importante esto, es que
Debemos recordar, el Señor viene de una ascendencia ¿de qué? De pastores. Jacob, Abraham, el rey David, fueron pastores. Y él, claro, él conoce muy bien esta labor, aunque su padre José era carpintero, pero él conoce muy bien la labor porque sabe muy bien la historia de quienes fueron sus antepasados, ¿cierto? Entonces, él habla desde un punto de vista, pues, que conoce. Y él toma los ejemplos que él vive. Y claro, aquí hay dos aspectos. Cuando usted no conoce ovejas, pues si usted le va a hablar de ovejas, pues usted no entiende lo que le está diciendo el pastor. Es como si le habláramos de ¿cómo se llaman estos para medir? ¿Qué marca? Compases. No. En la carpintería. Bueno, hay una herramienta. No, ya se me olvidó. No se me olvidó, estoy mirando cuál es. El que marca. Pues es que muchos. No, es el que se gradúa, que es bolita y gira y va orientando. ¿No sabes? Sí, yo sé cuál es. Lo tienes ahí incluso. ¿Lo traigo? Sí. Todos quedamos como No, yo sé cuál es. Para poder comprender, lo que pasa es que ¿por qué no entendieron los que recibieron esta enseñanza? Por dos puntos. Porque pues no son pastores de ovejas. Y segundo, lo más importante, es que esta palabra es espiritual y está sellado para que oyendo no se entienda. ¿Sí? Pero hay un principio fundamental, dice, mire conmigo el versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no sigue. Un segundo, ¿lo encontraste? Sí, ya, pero está metido acá con nosotros. Y yo ya lo llevo. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora sí, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Mire, esto en manos de cualquiera uno le entregaría esto y le diría, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Uno diría, una pieza para el carro. El que no conoce el instrumento no sabe cómo usarlo. El que no conoce el oficio no sabe cómo usarlo. Bueno, en el oficio de la carpintería esto se usa para medir, es como una especie de compás. Aquí se va abriendo, se marca y aquí marca la madera en donde yo voy a hacer un corte o alguna incisión de la madera, digo yo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Tengámoslo ahí por ahora. Porque cuando usted no conoce el oficio de pastor, pues estas personas están escuchando acerca de un oficio que no conocen, porque no se relacionan. Aunque el pueblo de Israel es agrario, ¿cierto? Pero sabemos que ya se habían unificado en la Jerusalén y pues habían otros muchos oficios. Realmente, la mayoría de las personas que viven en Jerusalén se dedican a una sola cosa. ¿Cuál? No. ¿En Jerusalén? ¿No era comercio? No. En Jerusalén es el centro de adoración de toda Israel. Es donde realmente hay ovejas y todo, pero un sacerdote, ¿qué le interesa? La oveja. ¿Por qué? Porque ¿qué hace con la oveja? La sacrifica, ¿cierto? Al sacerdote también hay aceite de oliva.
hay unos agricultores que se dedican y traen el aceite de olivo, las olivas el olivo y el aceite, y le sacan el aceite, pero a ellos no les interesa realmente el proceso, sino solamente recibir el aceite para hacer la unción, ¿sí? O para los candelabros. Es decir, en Jerusalén propiamente es el sentido de adoración a Dios, pero no conocen cómo se realizaron estas obras u oficios para que se pudiese hacer la adoración al Señor conforme es la voluntad. Entonces, cuando el Señor Jesús empieza a explicarle esto, ellos les está explicando a unos que son siervos del Señor en el templo del Señor, pero que no conocen cómo llegaron las ovejas en sí. Entonces, Él les está mostrando. ¿Qué les está diciendo a estos sacerdotes y a estas personas? Que de ellas, todas las personas que están ahí, son de Él. Son de Él. Que realmente el propósito de la adoración a Dios es Él. No lo que ellos están haciendo, porque ellos están sirviendo a un Dios que en sí en ellos no conocen. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz del pastor. No escuchan la voz del pastor porque no son de las ovejas del pastor. Entonces, el Señor Jesús les está explicando con toda conciencia, claro, él conoce el oficio de carpintero, pero también conoce muy bien el oficio de pastor. Además, el Señor lo llamó a él como ser pastor de su iglesia. Y aquí hay un principio fundamental en el versículo 9, que es donde radica precisamente ese: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, no voy a hacer énfasis en la primera parte de entrar por el Señor Jesús, porque ya sabemos que sí, Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Ese principio ya lo hemos escuchado bastantes veces. Pero el segundo principio que nos muestra el versículo 9 dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir ese versículo? Claro, hay muchas traducciones, pero en sí el versículo... No, todas las traducciones dice lo mismo. Pero Podrá salir y entrar, entrará y saldrá, entrará y saldrá. ¿Cómo así que? Podrá entrar y ¿Cómo salir. así que entra y sale? Sí, ahí. Bueno, hay un principio fundamental con esto. ¿A qué entramos? ¿A qué entran las ovejas? Ahí dice, el ladrón, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. ¿A qué entramos? A ser salvos. Muy bien. ¿Y a qué salimos? A hallar pastos. Si leemos principio, no torcemos la escritura, entramos para ser salvos. Y salimos, En la Reina Valera. Salimos y hallará paso. y hallamos para hallar pastos. Bueno, Ok. entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué son los pastos? ¿Qué es? Nosotros, ¿no? Claro, pero Los que miremos, nosotros les vamos a llevar también. miremos un momento, ¿qué es nuestro alimento? Si me explico, miren un momento conmigo Juan capítulo 4. Eso se llama un gramil. Gramil. Esto se llama gramil. Casi no. Pásenme el gramil. Juan capítulo 4. No podía. No podía. Versículo, vamos a ver desde el versículo 32. 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído alguien de comer?
Jesús le contestó, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál es nuestra comida? Hacer la voluntad del Padre. Mire, Padre y acá. mire el principio, que nosotros hemos sido congregados a una sola voz. ¿Cuál? La del buen pastor, de nuestro Señor Jesús. Él nos ha llamado porque somos de sus ovejas. Pero aquí hay un punto que nos va a evidenciar si somos o no somos de las ovejas. Claro, porque todo el mundo diría, no, pues yo soy una oveja. ¿Por qué? Pues porque yo estoy congregado en el nombre del Señor. Muy bien, pero ¿está haciendo la voluntad de Dios? Ah, pero es que acaso, claro, porque si un pastor le dice a las ovejas a la derecha, ¿hacia dónde van las ovejas? A la derecha. Y si le dice a la izquierda, y si les dice que se paren, muy bien. ¿Quién y cómo las ovejas escuchan la voz del pastor? ¿Cómo llega esa voz? ¿Cómo llega esa voz a oídos de las ovejas? Porque el pastor las llama. ¿Pero llega directamente? No. El pastor, si ustedes, por eso les dije que uno debe conocer de pastoreo y de ovejas para entender este principio. El pastor por principio siempre utiliza una vara o un cayado para dirigir las ovejas. ¿Sí? También hay otros pastores que utilizan perros. Y los perros guían las ovejas. Entonces realmente el pastor puede no dirigir al perro. El perro escucha la voz y le ladra a las ovejas o las acorrala y las ovejas realmente siguen al perro. Por eso es tan importante conocer los oficios. ¿Y por qué vemos que quienes escucharon esto no entendieron? Pues el principio es porque no son pastores y segundo, porque tampoco son de las ovejas del Señor. Ya vamos a mirar por qué. Se supone que el que es oveja hace la voluntad del pastor, ¿cierto? Veámoslo hasta ahí. La pregunta es, ¿cuál sería la voluntad? Siga conmigo un momento ahí mismo en Juan capítulo 4, la lectura dice lo siguiente. Juan 4, 33. correcto. Dice, Perdón. entonces, no, 35. 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labréis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí hay dos. Lo que pasa es que estos dos capítulos, el Señor en Isaías capítulo 30, ahora vamos a Isaías capítulo 30 para comprender esto puntualmente. El versículo 23 dice, entonces dará el Señor lluvia a la sementera. ¿Qué es la sementera? La sementera realmente es el cultivo. Es donde se establece. Hoy estamos viendo los oficios, también está aquí el oficio del agro. Es que la sementera es donde se cultiva. Es como un campo que ha sido arado. Es como cuando usted ve una mesa, ¿sí? Realmente,
¿Qué es una cementera? Es una mesa muy grande, pero allí es donde se ha arado y se ha cultivado. Y dice la palabra aquí, versículo 23, entonces dará el Señor lluvia a tu cementera. Es que Él va a regar, ¿qué? La siembra. Pregunta, realmente, y el Señor Jesús les está diciendo, es que ustedes están cosechando, no están sembrando. Uno es el que ciega y el otro es el que cosecha. ¿Quién realmente cosechó? ¿Quién realmente regó? ¿Quién realmente habló? Porque se acuerdan que dice que mis ovejas escucharon mi voz y me siguen. Otros vinieron antes de mí, pero esos fueron ladrones y salteadores y las ovejas no escucharon su voz. Es que hay un principio fundamental en todo esto. Mire conmigo un momento Juan capítulo 6. Versículo desde el 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que ven a su Hijo y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucite en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque lo que Él había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse, porque les dije, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucite en el día final. ¿Quién sembró? El Padre. ¿Cuál es la lluvia que sale, baja, que riega la cementera? El Padre, el Espíritu Santo, es quien obra en cada persona que trae al Hijo. Es que usted no está aquí en el Hijo por iniciativa propia. Usted está aquí reunido en el nombre del Señor Jesús porque el Espíritu Santo, desde un momento que el Señor obró en su corazón por su palabra, por la palabra del Espíritu, usted fue convencido de venir a congregarse en el nombre del Señor Jesús. Para que entendamos este principio, miren conmigo un momento, Hechos capítulo 5, sí, no, es 4. Un segundo que lo encuentro mejor en Reina Valera. No, Hechos capítulo 2, versículo 47. Bueno, desde el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Se acuerdan que nosotros, si somos ovejas, hemos escuchado la voz del Señor? ¿Cierto? ¿Y para qué entramos en el Señor? ¿Para qué? Muy bien. Entonces, ¿quién nos trajo al Señor para ser salvos? El Espíritu Santo del Padre nos ha obrado en nosotros
para que nosotros escuchemos su voz y ahora seamos parte del redil. Pero, lo que confirma que nosotros somos parte de este redil es que hacemos la voluntad del Padre, porque esa es nuestra comida, ¿sí? Una oveja que no come, ¿qué pasa? Muere. Escucha ese principio, una oveja que no come, muere y realmente es improductiva, porque ¿qué va a pasar con su lana? No produce lana. Y si la ordeñan, menos. Y si le van a sacar carne, son los huesos. Entonces es una oveja inútil. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros no hacemos la voluntad del Padre, estamos en inanición espiritual. Porque el Señor dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Recuerde un principio, el Señor es el Cordero de Dios, es decir, que Él es una oveja que obedece también la voluntad del Padre. Y si nosotros somos ovejas del Señor, pregunta, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos comiendo? ¿Estamos, como lo dice el Señor? Volvamos un momento a Juan capítulo 4. Y vamos a ver, versículo 36. Y desde el 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siega goce juntamente con el que siega, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Pregunta, ¿qué es hacer la voluntad del Padre entonces frente a lo que estamos leyendo? Dar a conocer el nombre del Señor. Claro, predicar del Señor. Predicar. Porque dice que entramos en el redil porque hemos escuchado la voz del pastor. El Espíritu Santo nos ha traído a la presencia del Señor Jesús, por lo cual somos salvos. Pero dice que entramos y ¿qué? Y salimos. ¿Para hallar qué? Pastos. ¿Qué son los pastos? ¿Quién? Los otros. Los otros. Los que el mundo está O sea, los pasos para no que son para que nosotros comamos. Es que uno puede llegar a pensar que como soy oveja, voy a salir a comerme los pastos, no. a hallar pastos. Por eso es que es tan importante comprender a este punto las Escrituras. Que cuando nosotros vamos y predicamos, realmente estamos ¿qué? Alimentándonos y estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Esta es nuestra verdadera comida. Esta es nuestra verdadera comida. Entonces pregúntese, ¿cómo está su alma? ¿En inanición espiritual? ¿O realmente usted se está fortaleciendo como una oveja del Señor, haciendo la voluntad del Padre? Porque el que no hace la voluntad, no come. Y el que no come, no hace la voluntad. Esta es mi verdad. Esto no es opcional. ¿O es que usted come cuando usted quiere? No, cuando usted le da hambre. Ahora,
¿Cómo está su alma frente a la voluntad del Padre? Y si nosotros vamos a Isaías 30, todo esto para comprender este versículo, lo que pasa es que este versículo unifica estos dos principios. Versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera y cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Claro, este es el principio. Mire que un versículo unifica los oficios en completo. Por eso es que tenemos que conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor en un versículo está unificando todos los oficios que realmente somos nosotros llamados a hacer. ¿Nosotros labramos la tierra? No. ¿Qué hacemos nosotros? Cosechamos y recogemos. Porque las personas dicen, no, es que el que labra es el que siembra la palabra. No, porque es el Espíritu Santo quien da la palabra. No somos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Claro, el Padre es el labrador. ¿Nosotros qué hacemos? Simplemente vamos a recoger. Ay, pero ¿cómo vamos a recoger? ¿Cómo vamos a recoger? Claro, el principio y la pregunta es, ¿quiénes son de los pastos del Señor y quiénes son las ovejas del Señor? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo estábamos nosotros, cómo estábamos nosotros antes de ser hallados? Perdidos. Yo siempre digo el caballo blanco de Simón Bolívar. ¿Cómo estábamos nosotros? Perdidos. ¿Cómo nos halló el Señor? Perdidos. Y somos ovejas perdidas. Pero escuchamos una vez la voz del pastor y vinimos al Señor y entramos en el redil de las ovejas. Ahora somos eclesia. Eso es, en griego es eclesia, los que se congregan a una sola voz, a la voz del pastor, porque escuchamos su voz. Pero para poder ser de ese redil, seguimos la voz del pastor y él nos dice y nosotros, vayan y coman pastos. Aliméntense. Y entonces hallamos los pastos. ¿Y qué hacemos? Los traemos otra vez ante el Señor. Para que entren y sean salvos y vuelvan ellos también como son de ovejas y vayan y prediquen. Miren los principios. Las ovejas perdidas las trae el Señor, pero nosotros nos alimentamos al darles a conocer su nombre. Claro, ellos están buscando. Ellos están buscando. Ellos están buscando. Porque el que añade a la iglesia, ¿quién es? Dice que el Espíritu Santo añadía cada día a los que iban a ser ¿qué? Salvos. Hechos 2:47. Entonces, miren los principios bíblicos tan importantes que el versículo 23 nos está enseñando acerca del Señor. Entonces dará el Señor. ¿Quién da? El Señor. Lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. ¿Quién es el pan que bajó del cielo? Cristo. Entonces, pan del fruto de la tierra. ¿Cómo así que pan del fruto de la tierra? Si de la tierra, ¿qué puede salir? ¿Se acuerdan que dijeron, no es este José, el hijo de José y María, el carpintero? Entonces, ¿por qué? Porque es que de los que sí son del pastor, los que sí son del pastor escuchan su voz. Y el Espíritu Santo los trae, porque nadie puede llegar al Hijo si el Padre no lo ha traído. ¿Y cómo trae el Padre al Hijo? Por medio del Espíritu Santo. Es la obra realmente que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada quien. Entonces, cuando recibimos ese pan, cuando recibimos la palabra de vida, un principio. ¿Quién dio el maná del cielo? El Padre. ¿Sí? ¿Quién es el maná del cielo? Cristo. Cristo. De vida. ¿Por qué el pueblo, a pesar que comió el maná, murió? Porque no creyeron. Comían, pero no sabían ni siquiera quién era la comida, qué era lo que estaban comiendo.
Por eso el Señor Jesús les dijo, no me busquen porque comen, porque les di el pan que perece, sino síganme y crean en mí porque yo soy el pan que a vida eterna permanece. No trabajen por el pan que perece, sino trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Ese es Jesús. Entonces, cuando nosotros le damos a una persona la palabra de vida, y cuando nosotros les decimos, hay un Dios, y su nombre es Jesús, y Él perdona sus pecados, si ellos son de las ovejas del Señor, si ellos son del redil, ellos escucharán la voz porque el Espíritu Santo hará la obra en sus corazones. Entonces, mire el principio, vuelve conmigo. Versículo 23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Una pradera llena de pastos verdes. Eso es dehesas. Una pradera llena. Miren, no dice que ya faltan 4 meses para la siega. No dice que no dicen ustedes todo el tiempo que de pronto llega ya el Señor, porque viene la siega. Es decir, viene la hora en que los segadores con la hoz sacarán y cortarán el trigo, pero también dentro de esto traerán la cizaña. Entonces dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? ¿Qué le está diciendo el Señor a nosotros? ¿Qué nos está diciendo? No decimos todos aquí, uy, no demora en venir al Señor, no demora todo el tiempo, no demora el Señor, no demora el Señor, no demora el Señor. ¿Y qué está haciendo? Bueno, si falta poco tiempo para la siega, entonces vaya y recoja. Porque una cosa es clara, usted no fue quien sembró. ¿Cómo está su alma? ¿Desnutrida? ¿Famélica? ¿En inanición completa? ¿O está rebosante y fuerte? Y es una oveja que brinca y sirve. Y va a traer otras ovejas. ¿Hace la voluntad del Padre? ¿O su alma sencillamente, o está todo, ay no, sí, mire las señales, es que mire, sí, ay, sí, vio el video, pero mire, y todo el tiempo, ay, mire ese, pues no, es que ya el Señor está cerca, pues vaya y predíquele. Porque es que esto es lo que hace que usted realmente esté comiendo los pastos. Y tenga por seguro que este versículo no habla de usted. Porque los pastos, las ovejas y todo lo que es, el pan es del Señor. ¿Nosotros qué somos? Ovejas al servicio de un pastor. ¿Qué somos nosotros? Los que cosechamos, lo que no sembramos. ¿Y qué enseñamos nosotros? Que Jesucristo es el pan que a vida eterna permanece y que todo aquel que cree en él será salvo. ¿Dudas sobre el versículo 23? Muy bien. Versículo 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Ya más. Claro, esos son los sacerdotes. Porque se acuerda que los sacerdotes se alimentaban de lo que sobraba del pueblo para que comieran. Bueno, nosotros también comeremos. Nosotros también nos alimentamos. Es decir, que se acuerda que dice que nosotros recibimos salario. Imagínense, este es nuestro salario. Porque nosotros cuando estemos delante del Señor, que recibiremos por cada alma que llevaremos delante del Señor. Una corona. Una corona. Pero cuando estemos en su presencia, como Él es el único digno de recibir la gloria de Dios, ¿sabe cuál va a ser la mayor gloria que podemos hacer nosotros? Es decir, Señor,
yo no soy digno de estas coronas. Y ahí todos arrojaremos las coronas a los pies de Él, como lo dice en Apocalipsis. Porque realmente, ¿quién fue el que hizo la obra? ¿Quién fue? Por eso es que los pastores hoy están queriendo llevar como los generales medallas acá. Oh, y su Juana, y sacan pecho así. Y aquí 5 estrellas, general. Soles. Ya, es que yo fui el que prediqué, y es que yo fui el que sané, y es que yo fui el que hice. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Acaso quién es el que hace la obra? Si hasta el Espíritu Santo fue el que añadía a la iglesia. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es una flauta? Un instrumento. Pero si no la tocan, ¿qué es? Un instrumento arrumado en cualquier lugar. Lo que nosotros debemos permitir es que el Señor nos use. Y para ser usados, mire conmigo, ¿se acuerda que hace 8 días terminamos este versículo en 2 de Timoteo capítulo 2? ¿Qué dice el versículo 8? Acuérdate de Cristo. Sí, entonces no es. No me tienes por hacer tiempo. Segunda de Timoteo 2, versículo. Hace 8 días estudiamos este versículo, dice 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se acuerdan? Miren, sigue, ahí dice, sigue la justicia. Apártate de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Que, o sea, como otra vez, como nos dijeron, hay una voz que tiene que seguir estos principios. Si usted sigue estos principios y si usted se aparta de las pasiones juveniles, ¿qué quiere decir las pasiones de juveniles? Deje de ser lo que usted es. Se lo voy a resumir. Deje de ser lo que usted es. Así de sencillo. Deje de pensar en cosas tan superficiales. Madure. Eso es como cuando un padre le dice, venga ya, dejen la pendejada, hermano, madure. Asuman la responsabilidad de la cual usted tiene en este momento como nueva vida. Yo nunca he escuchado un versículo, mire, cuando a mí, si usted me asume, yo asumí una paternidad, Dios es mi padre. Pero escuchar al apóstol Pablo, cada vez, yo leo a Timoteo en primera persona. Es decir, yo soy Timoteo. Y la carta no fue dirigida a Timoteo, el Señor me está hablando a mí. Entonces, claro, yo como, Señor, pero ayúdame entonces a dejar todo lo que yo soy. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un instrumento en sus manos y me utilice, que sea un instrumento de honra. ¿Qué somos nosotros? ¿O instrumento de honra o de deshonra? ¿O honramos el nombre del que nos santificó y nos salvó? ¿O deshonramos el nombre del que nos santificó y nos salvó? Y somos viles entonces, utilizados para incluso ser piedra de tropiezo para, uno, nuestras almas, porque créanme que nuestras almas van a ser condenadas por hacer esto, y dos, las almas de los que sí están poniendo los ojos y diciendo, este es cristiano, esta es cristiana, y fuera de eso usted me viene a hablar de Cristo. Claro, todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos, todos nosotros en algún momento dimos malos testimonios. ¿Pero acaso seguiremos en eso, cavando nuestras tumbas? No, es el momento, y el apóstol Pablo le está diciendo a una persona que ya tiene un camino con él, y le está diciendo, deja tus pasiones juveniles. Y se lo está diciendo joven, pero imagínense unas pasiones juveniles con una persona de 40 años. 35 años y todavía soy
piense como un Coca-Cola. Sí, no, soy millennial, o sea, no tengo responsabilidades, porque eso es lo que usted sabe que la sociedad nos está facilitando a nosotros todo, y que la humanidad lo que más busca es que la tranquilidad. ¿Usted sabe cuál fue el peor mal que le dieron a los hombres? El control remoto, porque es que ya ni siquiera nos da para pararnos y cambiar el canal. Entonces, claro, la barriga aumenta. Y es que, pero eso es salud. Eso es salud. No, 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 no. Dejemos de tener los ojos puestos en el confort de este mundo. Y nos están pidiendo que dejemos para ser usados. Porque ¿quién no quiere ser usado del Señor? ¿Quién no quiere predicar? No, yo quisiera predicarle a muchos. No le predica a uno. ¿Quién vive en las naciones? Va aquí a la tienda y no paga. Es que son principios fundamentales. Que si usted quiere ser usado del Señor, apártese del mal. Apártese del mal. Sencillo, deje de hacer lo malo. Ay, pero, no, pero es que yo no sé hacer el bien. A mí nadie me lo enseñó. Entonces usted sencillamente no es una oveja del Señor y no tiene el Espíritu Santo en su corazón que lo redarguye de pecado, justicia y de juicio. Por consiguiente, usted está entregado a las pasiones juveniles y usted todo lo justifica en sus años mozos. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene un padre que lo ha corregido. Porque Dios no es su padre. Porque a todo aquel, dice, y nadie llega a mí si mi padre no lo ha traído. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? El Espíritu Santo nos transforma, nos cambia el pensamiento, nos cambia la esencia. Dice, uy, pero usted ya no es como de antes. ¿De verdad? Cuando alguien me dice eso, yo digo, ¿de verdad? No, gloria al Señor Jesús, ¿cómo has trabajado en mí? Este es el principio que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, pero no podemos ser los mismos niños llorones. Tenemos que madurar, pero ahí es donde está la muerte, porque madurar quiere decir eso, que lo viejo pasó. Que sí, ayer fallé, bueno, hoy es un nuevo día, no se justifique otra vez en este pecado y renueve su entendimiento y vengan al Señor y cambiemos y día tras día. Entonces cuando nosotros vamos a hablar del Señor, ¿quién nos va a respaldar? El Espíritu Santo. Cuando el Señor, mire, nunca hubo una persona en la tierra que hablara con tanta autoridad como Jesucristo. Dios. No, no solo por ser Dios, sino porque Él obedecía en todo al Padre. Porque Él, antes de ser pastor, todas las medallas, la corona, fue oveja. Y como oveja, padeció y sirvió y aprendió la obediencia. Aprendamos la obediencia. Porque es la única razón del ser para que nuestras majadas crezcan, para que los pastos retornen. Imagínense entonces, uno dice, ay, pero entonces, ¿por qué esto no crece? Yo siempre pregunto, ¿qué está haciendo usted para que esto crezca? A decir, esas clases son siempre los mismos 5. A usted vergüenza le debería dar cuando una persona le diga 5. Yo estoy haciendo mi obra. ¿Y usted? Yo estoy comiendo mis pastos. ¿Y usted? Yo estoy aquí segando la porción que me toca a mí. Y allá usted, ¿qué está haciendo? Con el instrumento. ¿Ese tema para qué era esto? ¿Para qué era esto? Para que lo usara. Para que lo usara. Su vida es para que la use. A servicio del Señor. Porque no será salva su vida. O usted todavía está, uy, no, mire, y nos desplazan de perro, de gato y de burro, uy, no. Porque para juzgar sí somos los mejores. Pero para hacer, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Para criticar somos los número 1.
criticamos al pastor, criticamos la iglesia, criticamos a todos los pastores, criticamos todas las iglesias. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con lo que el Señor nos mandó? Si es que somos ovejas del Señor. Es que son preguntas que uno tendría que hacerse a la luz de la palabra, que lo escudriña todo, ¿no? ¿O no? Y no dice que es como espada doble filo que discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la razón del ser de la predicación. Ahora, yo no le estoy diciendo a la persona que le va a decir, Dios te ama. Entonces nos paramos con un letrero ahí en los semáforos, Dios te ama. No. ¿Usted sabe que Jesucristo es el evangelio vivo? Y que nosotros somos el evangelio vivo. Que nuestras acciones y todas las obras están escritas aquí. Esto lo hizo, esta mano le pertenece al Señor Jesús. Entonces, ¿para qué es esta mano? Para tomar la palabra de vida y llevarla. Y esta boca le pertenece al Señor Jesús. Entonces, ¿para qué es? Para proclamar que solo en Jesucristo hay salvación. Que Él es el único, que vengan todos y crean en Él y sean salvos de esta perversa generación. Y que se salven de la condenación que viene en el Señor. Por eso es que a mí me encantan los teólogos que leen versículos, pero nunca entienden que realmente todo está hablando de Jesucristo. Versículo 25. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí es claro, uno se imagina. Vemos el versículo, dice, y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza y cuando caerán las torres. Es que debemos recordar ahora principio, oficio de constructor. Porque acuérdense que el Señor es pastor, es constructor, es carpintero, es el otro es agricultor. Y hoy nos está mostrando. Entonces Él está diciendo, donde hacían los castillos, donde construían los castillos, para que un castillo fuera fuerte, pues buscaban que el mismo paisaje pues les diera favoritismo. Entonces, ¿usted sabe por qué Jerusalén es construido en la parte más alta de todo Israel? Claro, pues para que atacarlos fuera más complejo, porque desde aquí a aquí pues hay una distancia para disparar flechas y protegían. Pero entonces todas las torres fuertes estaban construidas en los altos de las montañas. Pero aquí están mostrando un principio, que habrá un río, ¿cierto? Que va. ¿Qué pasa con el agua cuando viene sobre los montes? Ay, ya, profesor Yarumo. No. Pues se estrella. No, ¿qué pasa con las corrientes? ¿Qué pasa con las corrientes cuando el agua viene y le da un monte, le da un monte, le da un monte? Pues le abre hueco. Claro, Esa persona- usted lo ha visto, entonces, claro, por ahí podemos ver, ay, no, está cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por él. Entonces, ¿por qué? Porque los deslizamientos de agua se traen la tierra, ¿cierto? Bueno, eso mismo es lo que está hablando el Señor. Si la torre está construida sobre un monte y el agua erosionó este monte, entonces, ¿qué va a pasar con la torre? Si cae el monte, se va desplomando. se desploma la torre. Ya no habrá una fortaleza. Esto está hablando de algún principio. Yo estoy mostrando el principio elemental que está aquí en la escritura. Ahora, ¿cuál es el principio espiritual? Entonces dice el siguiente. Muy bien, muy bien. El principio es que nosotros no podemos construir nuestra vida sobre la arena, porque cuando venga la prueba y la circunstancia, la será.
Y también hay otro principio. Aquí hay otro. Siempre los principios del Señor debemos verlos desde la óptica y desde el punto de vista de Dios. Miremos un momento conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de los razonamientos humanos y para destruir argumentos falsos y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. En esta versión dice, el versículo 25 dice, cuando Dios castigue a sus enemigos y destruya sus fortalezas, bajarán de las colinas y de las altas montañas grandes corrientes de agua. Claro, entonces miren, vamos a mirar el principio. ¿El principio cuál es? Es que nuestra mente, nuestra predicación debe ser, aquí está hablando puntualmente de la iglesia. Ya está hablando de la iglesia, no está hablando de los de fuera, sino de la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia, cuando usted es oveja del Señor y está dentro del redil, para poder ser usado por el Señor, este es el principio, cómo poder ser usado por el Señor, ¿cierto? Entonces, el principio es el siguiente. Estamos dentro del redil y ahora empezamos a ser enseñados en Cristo Jesús. Y todo argumento y toda desobediencia, porque recuerde que nuestro corazón viene de un corazón ¿qué? Rebelde, como lo decía, dejen las pasiones afuera. Entonces nuestros pensamientos, nuestras razones, para nosotros los principios elementales del mundo eran lo básico, no conocíamos más. Era todo, no teníamos nada más, ¿Había una opción para dejar de pecar? No, pecábamos porque era nuestra naturaleza. Hoy, usted sabe qué es mentira y qué es verdad. Usted sabe hoy qué es adulterio y qué no es adulterio. Usted sabe qué es fornicación y qué no es fornicación. Pero como llegamos aquí, entonces empezamos a encontrarnos con esto. Y dentro de la iglesia empieza usted a recibir esto, ¿cierto? Es como esa corriente de agua que viene ¡pum! Sobre el monte. Y viene sobre el monte. Y viene sobre el monte. Entonces, ¿qué pasa sobre el monte? Empieza a tambalear. Y se va ¡pum! ¿Y qué hace con la torre? Se derrumba. Y todo esto es porque nosotros debemos ser una iglesia fundamentada en la palabra del Señor conforme a su voluntad y apartados de las pasiones juveniles. Ya no podemos ser lloriqueones, ya no podemos estar quejándonos, ya no somos desagradecidos, ahora somos personas maduras espiritualmente. ¿Por qué? Porque se ha reprendido toda desobediencia. Y ahora dicen que para que después reprendamos toda desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que lleguen otra vez añadidas por el Señor, entonces el Señor a través de nosotros va a enseñarles. Y ustedes ya no le van, ya no estamos aquí con el ay, Joana, deja ese hombre, ay, María Mercedes, deja de ser chismosa, ay, no sé hacer, ¿sí me explico? Ya ese problema entre nosotros no está. Muy bien, porque nos hemos arrepentido, ¿cierto? Ahora somos nuevas criaturas y estamos en Cristo Jesús. Entonces llega una persona. ¿Cómo llega la persona? Como el monstruo de Tasmania. ¿Sí me explico? ¿Y qué necesita? Que todos juntos empecemos a trabajar sobre el alma de esta persona y hagamos lo mismo que el Señor hizo con nosotros. Cuando pase esto, seremos una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque las aguas de vida, mire el principio, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. Creo que es el único título que está bien ajustado en toda la vida, digo yo.
El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, 37, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Con nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un alma? ¿Se acuerdan que lo primero que tenemos que hacer es ser siervos y traer las ovejas? Y cuando llegue aquí la oveja, entonces, ¿qué hacemos? Con los ríos de agua viva que correrán de nuestro interior, derribaremos todas sus fortalezas, toda desobediencia, todo pensamiento y cautivaremos todo lo que... Pero mientras que la iglesia esté todavía... ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hoy sí oro? ¿Será que aún no oro? ¿Será que hoy peleo con mi esposa o no peleo con mi esposa? ¿Será que hoy miento o no miento? No. Ya dejemos las pasiones juveniles. Tenemos que madurar, porque o si no usted está impidiendo la obra del Espíritu Santo. Es que esto es un anuncio que el Señor nos está mostrando a través de la palabra. Mire, yo no necesito, simplemente es fácil. Ustedes, aquí, claro. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Y sabe qué pasa? Que el que es espiritual, nadie lo juzga. Nadie lo juzga. Nadie lo juzga. Ni el propio diablo lo puede juzgar. Porque como usted está andando en una rectitud y en santidad y limpio de toda inmundicia, de toda avaricia, de toda codicia, de toda mentira, entonces el Señor lo va a usar. Claro, Satanás va a querer que usted va a decir, ¡ay, sí, pero este predicador hizo esto! Sí, él lo hizo. Pero yo no. ¡Ay, pero usted con qué me viene, con qué autoridad viene! No, sí, yo, todo lo que usted me diga que yo hice, lo hice. Y más, si quiere le cuento más. Pero de nada va a servir saberlo. ¿Sabe por qué? Porque soy nueva criatura y soy limpio. Porque el Espíritu Santo me lavó con sus ríos de agua viva. Porque la predicación de los hermanos en mi corazón me ha limpiado. ¿Qué nos lava a nosotros? La palabra, dice en Efesios capítulo 5. Entonces nosotros somos limpios por la palabra nos ha lavado, la palabra nos ha limpiado, la palabra nos sana, la palabra nos fortalece. Si a usted la palabra de Dios no está haciendo esto, entonces es muy sencillo. ¿Qué no es usted? Oveja. No es una oveja, es una cabra. O es cizaña. Y no da fruto. Y no está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del espíritu del mundo. Por consiguiente, ¿quién es su padre? El diablo. Porque el que ha nacido de nuevo es de Dios y no se caracteriza por practicar el pecado. Versículo, ponemos en Isaías 30. 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que mandare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que Él causó. Principio fundamental, Él causó. ¿Quién causa la herida? ¿Para qué? Para vendarla después. Para después curarla. Pero es algo ilógico, ¿no? Venga, lo que pasa es que una oveja desobediente se fue, se voló, ¿cierto? Y la oveja, no, la oveja se le partió, se fracturó el brazo por andar brinconeando por ahí. Una pata. Entonces, la oveja viene así. No puede pararse sobre sus 4 patas. Viene rendiendo. Y entonces, el pastor coge y le hace así.
Y la oveja queda que se desgonza del dolor. Pero ¿qué hace el pastor? La venda. ¿Era necesario hacerle eso? ¿Le va a doler? ¿Pero era necesario? ¿Pero le va a doler? ¿Pero era necesario? Repita conmigo. ¿Era necesario? Sí. ¿Le va a doler? Sí. Claro, la corrección y la disciplina duelen. Y la corrección de la disciplina en el Señor. Todo el mundo dice, no, que a mí me disciplina el Señor. ¡Ja! No, Señor, no. No. Claro, es necesaria la disciplina del Señor. Es necesaria la corrección del Señor. Dolorosa, pero necesaria. Y esto ha de pasar en la iglesia. ¿Cómo se sabe que realmente es una persona del reino? Porque tolera y permanece. Porque si no tolera y no permanece, no es del Señor. No es del Señor. Una persona que no tolera la disciplina de la iglesia y no permanece en la iglesia, no es de las ovejas del Señor. Una persona que no hace la voluntad del Señor, no es del Señor. Una persona que no se santifica, no es del Señor. Una persona que no se deja ser corregida por los hermanos también de la iglesia, no es del Señor. Y todos estos principios para mostrar eso, que si nosotros somos así, mire que el Señor va a fortalecer la iglesia. Y ahí dice, versículo 23, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante el pingüe. Vamos a rebosar, vamos a estar fortalecidos. Pero esto depende de cada uno de nosotros. Por eso es que, mire, hasta ni por estarle rogando a la gente que se congregue. Eso debería ser ya la razón del ser de nuestra vida. Porque usted se imagina una persona nueva que llega aquí y solamente uno. Oye, ¿y ustedes no eran iglesia? Sí. Pues, ¿qué va a ver esa persona? No, mejor, ¿qué no va a ver? Entonces, esto es una labor de todos, para la iglesia. Si es que somos ovejas y pertenecemos a su redil, para que vayamos y hallamos pastos, o recogemos la cosecha que nosotros no sembramos, pero la vamos y la traemos para que ellos sean ahora ovejas del Señor, y siendo ovejas permitan ser también corregidos, edificados conforme el Señor, apartados de toda desobediencia, de toda pasión juvenil, y ahora sean santificados por el Señor, llenos del Espíritu Santo porque han creído en el Señor, y asimismo ser siervos útiles. Hasta aquí nos toca versículo 26, pero importante entenderlo que este principio nos lo dio como iglesia. Vamos a orar, a disponer el corazón. Desde el 17 para el otro domingo, si el Señor lo permite. Padre, nosotros estamos delante de ti, Señor. Padre, para muchos dirían, es tan fácil entender. Señor, tú mismo predicando y la gente no te entendía. Es porque no te conocen, Señor. Si conociéramos que tú eres el buen pastor, que tú eres la roca firme, que tú eres el edificador, porque en vano son los que edifican, Señor, eres tú quien edifica la casa, Señor. Que tú fuiste el labrador que labró la tierra, Señor. Que realmente tú eres quien trae al Hijo. Que somos nosotros instrumentos, Señor. Instrumentos, Padre. Ayúdanos a hacer esos instrumentos en las manos de un Dios poderoso y sabio. Un Dios que trabaja, Señor. Dios que se esfuerza para que sus ovejas, Señor, estén unidas, cuidadas, fortalecidas. Ayúdanos a ser de tus ovejas, Señor. Ayúdanos a ser de tus discípulos. Ayúdanos a ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos a que no pensemos más en cosas vanas, Señor, sino que dediquemos nuestras vidas al único propósito por el cual nos has salvado, Señor, que es ser siervos
útiles en tus manos. Bendice tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos con tu santificación. Bendícenos con la obra poderosa que una vez empezaste en nosotros y terminarás hasta el día que vuelvas en el cielo, con los ángeles, en las nubes, Señor. Y ese día nos digas, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te bendecimos y adoramos hoy tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y la revelación de la misma, a través de la misma, Señor. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ayúdanos a humillarnos ante esta palabra y a escucharla. Y a comer, Señor, los pastos que tú quieres que nosotros comamos, Señor. Y nuestra comida es hacer tu voluntad. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, iglesia. Coloquémonos en pie, por favor, y vamos a pedirle por a nuestra hermana Catalina que nos ponga en la oración de la Santa Cena.